Ok, lo que nos faltaba un poco de decir acerca de Tocqueville de la clase pasada, eh, era la cuestión de la comuna, ¿no? Eh, Como una parte esencial de la construcción del gobierno y de la propia unión en los Estados Unidos, ¿no? En este quinto capítulo, un poco lo que nos va a decir Tocqueville es que hay dos sociedades, ¿no? O sea, por un lado hay una sociedad en la que, digamos, hay como una especie de gobierno que es, digamos, indefinido, ¿no? Que es más bien como una especie como de gobierno que se da en el ámbito de la propia costumbre. Y hay otro gobierno que es el que, digamos, el que ya es institucional, el que es más formal, ¿no? Etcétera. Y en este primer gobierno, que sería, digamos, un tanto indefinido, es donde entra lo local, ¿no? Digamos, las comunas y también lo que tiene que ver con los estados, ¿no? Incluso Tocqueville llega a decir que eran una especie de unión de 24 pequeñas naciones soberanas, ¿no? Refiriéndose a los propios estados. Um, y en ese sentido, digamos, los principios, un poco ya habíamos dicho la clase pasada, los principios políticos por los que se va a regir todo el gobierno nacional, federal, van a nacer en estos estados y van a nacer, digamos, de forma local, ¿no? Entonces, digamos que lo local va a determinar lo nacional y lo federal. Y va a decir que hay tres centros de acción en este sentido, ¿no? Digamos, por un lado está la comuna, por otro lado está el condado y en último lugar está el estado como tal, ¿no? Eh, y bueno, un poco lo que dice Tocqueville al principio de esta parte es que la sociedad comunal pues ha existido en todos los pueblos, ¿no? O sea, independientemente del lugar geográfico donde se encuentren o histórico, la comuna siempre ha sido como uno de los elementos fundamentales de la sociedad humana, ¿no? Pero dice que a pesar de que, digamos, esta comuna haya podido existir o la forma comunal haya podido existir desde siempre, no ha existido desde siempre esta forma de libertad comunal, ¿no? En todos los lugares, ¿no? Y eso es una cosa muy particular que se ha dado en los Estados Unidos. Eh, y por otro lado, también va a decir que si por un lado estas comunidades o estas instituciones comunales no se van a poder defender en contra de un gobierno fuerte, que es un poco lo que va a discutir, lo que se va a discutir en el libro del Federalista, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas cuestiones sobre esto. Lo que sí dice es que para defenderse con éxito es preciso que, digamos, hayan desarrollado y que estén envueltas, digamos, en ciertas costumbres, en ciertas ideas, digamos, de tradición nacional, ¿no? Y es ahí donde se va a fundar la fuerza digamos, de estos pueblos libres, que es en la comuna, ¿no? Um, bueno, eso en cuanto a esto, y un poco empieza a hablar de la circunscripción de la comuna, ¿no? Principalmente en Nueva Inglaterra, va a decir que por lo general la comuna está integrada por 2.000 o 3.000 habitantes, por lo cual no es muy, muy extensa como para que los mismos miembros de esta comuna no se conozcan, ¿no? En ese sentido hay una relación muy íntima entre los miembros de la comuna, lo que les permite, digamos, construir un sentimiento de comunidad, ¿no? Y, um, y además, en ese sentido es que en las comunas es donde el pueblo se siente mucho más la fuerza del pueblo como tal, ¿no? Um, por otro lado, también dice que en la comuna es donde se ve más de cerca la acción legislativa de la acción gubernamental, más cercana en el sentido más cercana a los gobernados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la ley de representación no es admitida, al menos como lo ve el propio Alexis de Tocqueville. Eh, Aquí sí tiene que ser una participación directa por parte de los gobernados en la actividad política como tal.
Y además que las funciones políticas son muy numerosas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la acción propia de la comuna, lo que tiene que ver, por ejemplo, con dónde se va a poner un camino, con dónde se va a poner una escuela, con cuáles son los recursos que se necesitan para poner una escuela, para poner un camino, para poner una iglesia, para, etcétera, ¿no? Un hospital. Entonces, en esta diversidad es donde empiezan a participar cada uno de los integrantes de las propias comunas, ¿no? Eh, um, Aún así, sí hay, digamos, ya en esta otra parte del poder ya institucionalizado, sí hay, digamos, una parte administrativa, ¿no? Y que sí está conformada por un número limitado de individuos, pero esta parte administrativa tiene un alcance muy, muy, muy limitado, ¿no? Um, y además los individuos que son elegidos para esta parte administrativa casi siempre lo son para un periodo corto, ¿no? Digamos un año, ¿no? Um, entonces estos, como les llama Alexis de Tocqueville, los Selectman, eh, um, digamos, tienen cierto número de obligaciones, pero, digamos, en realidad no van a necesitar la autorización por parte de sus administrados para desempeñarla, ¿no? Um, pero eso no quiere decir que no tengan una responsabilidad personal digamos, frente a la propia comunidad, ¿no? Bueno, eso en cuanto a estos personajes que son elegidos, ¿no? Por ejemplo, una de las tareas que son de los que se encargan estos personajes, por ejemplo, van a convocar asambleas para decidir, eh, no sé, se tiene que hacer una escuela, cuánto dinero tenemos para hacer la escuela, cuáles son los medios que tenemos para hacer la escuela, cuál va a ser el lugar, etcétera, ¿no? O sea, en realidad esa es como la tarea de estos Seligman, ¿no? O sea, no son tareas como tan importantes que tengan una implicación política importante, ¿no? Em, no sé si ustedes han visto alguna vez Malcolm, Malcolm el del medio, donde hay un capítulo donde el papá de Malcolm va a una de estas reuniones como comunitarias, ¿no? Y, porque le quiere enseñar a Malcolm lo que es la democracia en Estados Unidos y un rollo así, ¿no? Y, y van y no hay nadie, ¿no? O sea, y el que está encargado como de la representación comunal dice, wow, es la primera vez que viene alguien, ¿no? Y los trata súper bien y les da galletas y café y todo el rollo, ¿no? Um, un poco esa es nada más la tarea de los Selectman, ¿no? Y me gusta mucho esta crítica que hace la propia serie de Malcolm, ¿no? La propia democracia, o sea, que ya no hay esa participación como la que a lo mejor hubo en algún tiempo en los Estados Unidos, ¿no? Poco a poco se ha ido perdiendo. Eh, a lo mejor también tiene que ver con el hecho de que ya las decisiones más importantes ya no se toman en las comunas, sino que se toman fuera de ellas, ¿no? Eh, um, por otro lado, también nos va a hablar de la existencia propia de la comunidad, ¿no? Y se pregunta, ¿no? Cada individuo, ¿por qué obedece pues a la sociedad? ¿Cuáles son los límites naturales de esta obediencia, ¿no? Y lo que Tocqueville va a decir es que si este individuo obedece a la sociedad, no es porque se sienta inferior a esta sociedad, ¿no? Que sienta que esta comunidad o esta sociedad a la que pertenece sea, digamos, sea superior en términos de sabiduría o en términos de cuál es el mejor camino, eh, um, sino que obedece a la sociedad porque precisamente es a través de esta unión con otras personas, con sus semejantes, que puede él obtener algo para sí mismo, ¿no? Que le es útil, ¿no? En ese sentido, la sociedad estadounidense, pues, es una sociedad utilitarista, ¿no? Um, y en ese sentido, digamos que al mismo tiempo que es, digamos, un ciudadano que tiene que obedecer, es un ciudadano que al mismo tiempo manda, ¿no? Um, y en cuanto a lo que tiene que ver, digamos, con estos deberes, pues en ese sentido sí es un ciudadano, pero sigue teniendo esta parte de sus propias actividades privadas y sus propios intereses privados en los que la propia sociedad como tal o la propia comunidad no tiene ninguna injerencia, ¿no? O no debería tener ninguna injerencia. En ese sentido, entonces, las propias comunidades sí están obligadas a satisfacer
digamos, las propias necesidades sociales, ¿no? Y las propias necesidades de la comunidad. Y así, por ejemplo, el Estado eh, um, está encargado, por ejemplo, de asignar cierta partida de dinero, ¿no? Etcétera, para lo que tenga que necesidad la propia comuna, ¿no? Aunque aún así la comuna, por ejemplo, si el Estado tiene necesidad, el Estado como tal, digamos, no eh, el Estado-nación, sino el Estado, digamos, el Estado de Massachusetts o el Estado de Nueva York, etcétera, sí tienen la prerrogativa, por ejemplo, de si quieren abrir un camino, que la propia comunidad le ceda el territorio necesario para que ese camino se haga, ¿no? Um, y bueno, esta última parte, eh, um, donde habla sobre el espíritu comunal en la Nueva Inglaterra, a mí es una frase que a mí me gusta mucho, que creo que expresa muy bien la idea que nos quiere hacer entender Alexis de Tocqueville, ¿no? Que es esta: en Norteamérica no solamente existen instituciones comunales, sino un espíritu comunal también que las sostiene y las vivifica. Es decir, no es, como ya he repetido muchas veces, no es suficiente que haya instituciones, sino que hay un espíritu que las haga funcionar, un espíritu que las vivifique y que las mantenga en funcionamiento, ¿no? Eh, y además, digamos, otra cosa que los ciudadanos veían como ventaja de vivir en la comuna era esta idea como de independencia y de poder, ¿no? Digamos, este habitante del que habla Alexis de Tocqueville de Nueva Inglaterra, por un lado, digamos, no se siente tanto arraigado a esta comuna porque haya nacido ahí, sino porque siente que es libre de pertenecer a ella, ¿no? Eh, y asimismo porque se siente fuerte al pertenecer a esta propia comunidad, ¿no? Eh, y bueno, creo que eso era en general lo que nos faltaba al respecto de esta parte, ¿no? Creo que la idea de Tocqueville queda muy clara, ¿no? O sea, las instituciones políticas de los Estados Unidos han tenido su origen en las instituciones locales y en las propias costumbres de sus habitantes, ¿no? Eso creo que sería como el resumen en general de la lectura de Tocqueville. Bueno, ahora sí pasemos a a la otra lectura, que es la del Federalista, y también la de que les dejé una pequeña lectura también de este libro de Breve Historia de los Estados Unidos, que era sobre la convención, la convención federal, ¿no? Para establecer la nueva constitución. Bueno, entonces si alguien quiere participar, ya la compañera Andrea levantó la mano. Si quiere participar, entonces. Sí, perdón, tenía que darle, bajarle el volumen. Sí, no te Eh, preocupes. sí, yo quería comentar que se me hizo muy interesante la lectura de la convención, donde se supone que están como en un conflicto de si ratificar una constitución o no. Y se me hace muy, este, pues se me hizo muy interesante el hecho de que pidieran 9 estados para poder ratificar la constitución, pero eh, uno de esos, o sea, que uno de los estados, creo Virginia, era de los que no quería cuando pues se supone que es de los primeros al que llegaron, creo, ¿no? Es de Es de las el primeras primer estado colonias. al... Ujú. Ajá, entonces yo pienso que si llegaron y se establecieron primero ahí, pues tendrían que tener ideas más revolucionarias y hubieran ratificado rápido. Y pues nada, se me hizo chistoso eso. Ok, gracias. Sí, un poco, acuérdense que con respecto a lo que dices, acuérdense que es que ellos no tenían todavía la noción de pertenecer a los Estados Unidos como tal, ¿no? O sea, esta identidad estadounidense se va a ir construyendo con el paso de los años, ¿no? Después de establecido el país como tal, después de establecida la Unión y después de establecida la propia Constitución. Incluso la Constitución sirve como uno de los referentes de la propia identidad estadounidense, ¿no? Ellos se sienten orgullosos de su Constitución y de ser americanos por tener esa institución, etcétera, ¿no? Eh,
Entonces no se sentían como todavía parte de, ¿no? Se sentían, o sea, sentían que su país era su colonia, ¿no? O sea, sentían que su país era Virginia, que su país era Pensilvania, que su país era Nueva York, ¿no? Entonces, por eso igual pasó esto con Virginia, ¿no? También es muy chistoso, por ejemplo, ver que sí, o sea, que sí el federalista es una discusión racional y todo lo que quieran sobre por qué es conveniente que la Constitución se ratifique, pero, pero cuando leemos este pequeño texto que les dejé para su lectura antes del federalista, se dan cuenta que no fue todo pura discusión racional, ¿no? Por ejemplo, a mí me da mucha risa de que, no me acuerdo en qué estado, donde ya ratifican la Constitución, porque ya estaban hartos de escuchar los discursos de 3 horas de los antifederalistas, ¿no? Entonces dijeron, ya, a la fregada aprobemos la Constitución porque ya estamos hartos de escuchar a estos cuates, ¿no? O en Nueva York, cómo los amenazan, ¿no? Y le dicen, oye, ¿sabes qué? Si no le entras a la Constitución, pues entonces no vas a ser parte de la Unión y ahí arréglatelas tú solo, ¿no? Nueva York. Y ahí fue cuando Nueva York dijo, bueno, ok, ya, le entro, ¿no? Entonces, sí fue como una especie de estira y afloja por parte de todos los estados, ¿no? O de muchos estados. Y sí fue como un poco tramposo esta cláusula, ¿no? De que simplemente con que se ratificara en 9 estados era suficiente, ¿no? Era como una forma de obligar a los otros estados que ya se sabía que no iban a querer, era una forma de obligarlos a que dijeran que sí, ¿no? Bueno, muchas gracias. También la compañera Pamela Benítez levantó la mano. Sí, ¿me escuchó? Es que creo que Sí, luego no escucha. adelante. ¿Sí? Ok. Bueno, pues me llamó mucho la atención. Entendí muchas cosas. La verdad, como que el proceso de Estados Unidos nunca me ha quedado muy claro. Siempre se me hace algo como, pues no sé, nunca me ha llamado tanto la atención y ya pude entender muchas cosas. Desde que la primera lectura menciona el objetivo de la Constitución, que era como tal, conservar la unión y sostener pues un Estado federal, ¿no? Y que menciona muchas veces en el federalista ya la palabra unión y unión y unión. De hecho, me llamó mucho la atención, creo que era el artículo 6, si no me equivoco. Bueno, era uno de Hamilton, en donde menciona que no tiene sentido, más bien no puede existir armonía y pues entidades soberanas, vecinas, independientes, sin que exista un conflicto por la misma naturaleza del hombre, que eventualmente las rivalidades y la ambición del hombre iban a ser guerras y todo lo que mencioné anteriormente que querían evitar y por qué habían fracasado los demás países al intentar eso. Entonces ahí entendí cómo este pensamiento histórico de unidad que tiene Estados Unidos tan arraigado, bueno, entre muchos otros factores, como ya sabemos en la historia de Estados Unidos, de la esclavitud, entendí el porqué de su racismo y el rechazo hacia un pensamiento antirrepublicano. Si bien lo podemos ver con el lema de Trump, de Make America Great Again, que, bueno, se imaginó como un back to basics, que es como donde cualquiera que esté en contra de este pensamiento colectivo de unión patriótica, pues no merece la libertad que la gran América ofrece. Entonces, pues se entiende todo. O sea, creo que si todo el mundo leyera un poco del Federalista, entendería el porqué de la actitud tan reaccionaria de Estados Unidos. Entre ellos pueden tener problemas internos, pero siempre va a estar ese elemento tácito de la unión, que Sí. todos tienen que estar unidos y aparte el elemento de Dios, o sea, de verdad se la creen, es como Dios nos unió y nos puso aquí para crear la unión en todos y por Sí. eso tenemos que intervenir en estados que no tenemos nada que ver, pero pues entendí muchas cosas, me sirvió bastante. Qué bueno, me alegro mucho, de verdad. Sí, es, es impresionante, además, la forma en la que estos cuates que escriben el Federalista tienen una visión de a futuro y de expansión muy impresionante. Ya Hamilton hablaba de la expansión hacia el oeste, ¿no? Aunque creo que no en los artículos que nosotros vimos para hoy, pero ya Hamilton tenía esta visión, ¿no? De la expansión, e incluso habla de un imperio en el primer artículo, ¿no? Eh, entonces, estos cuates sí tenían la idea muy clara de lo que querían hacer. Hamilton no era un demócrata, era alguien que quería poder, ¿no? Y entonces estaba la discusión precisamente porque Hamilton pensaba que el ser humano, o sea, tenía la visión muy hobbesiana
del ser humano, ¿no? Acuérdense de Thomas Hobbes y esta frase que, bueno, se saca de otro autor latino, que es la de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Un poco así Hamilton ve las propias sociedades y entiende que hace falta una unión fuerte y un gobierno fuerte para poner límites a estos egoísmos y a esta destrucción y a esta propia autodestrucción, ¿no? Del hombre. Esa es otra discusión importante, ¿no? Que hace falta un gobierno fuerte y es lo que están defendiendo los federalistas todo el tiempo. O sea, hace falta que terminemos, porque acuérdense, antes de que se estableciera esta constitución, estaban los artículos de la Confederación. Y en esta Confederación realmente no existía un gobierno federal como tal, ¿no? Era una especie de convención donde se juntaban representantes de todos los estados, pero por ejemplo no había un ejército nacional, ni había un banco nacional como después lo crearía el propio Hamilton, etcétera. Y entonces, cuando surge una rebelión, que fue la rebelión de Shea, eh, y no tienen un ejército para reprimirla, pues todo el mundo se preocupa y a todo el mundo se le ponen los pelos de punta. Y es cuando empiezan a decir, necesitamos un gobierno fuerte, centralizado, que pueda hacer frente a estos problemas, ¿no? Y ahí es de donde surge la idea de hacer una nueva constitución que establezca un gobierno federal fuerte, ¿no? Esto es muy interesante porque esto tiene que ver con la propia constitución, más bien con la propia construcción del Estado-Nación como tal. O sea, esto es un proceso que no solamente se va a dar en los Estados Unidos, sino en todos los Estados-naciones que actualmente existen. Este proceso de centralización del poder, este proceso de quitarles poderes a ciertas comunidades locales, a lo local en general, ¿no? Y acumular y centralizar el poder en un solo punto para poder tener seguridad, para poder tener un montón de beneficios, ¿no? Que supuestamente te da la centralización del poder, ¿no? Eh, y vean, son las discusiones que hoy también se dan, ¿no? Por ejemplo, con la discusión de si con todo este rollo del coronavirus, el Estado tendría que tener más poder para vigilarnos y para saber a dónde vamos y a dónde nos movemos para evitar que se esparce el virus. Pues es esta misma discusión, ¿no? Si hace falta un gobierno fuerte para tener seguridad, ¿no? Eh, um, por ejemplo, la misma creación de la Guardia Nacional aquí en México eh, um, y muchas otras cuestiones que hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Que tienden a centralizar ciertos poderes y ciertas prerrogativas que eran de los estados o que eran de los gobiernos locales hacia el gobierno central o hacia el propio Estado-Nación, ¿no? Entonces sigue siendo una discusión muy fuerte, muy actual, ¿no? Y hasta cierto punto, eh, muy de la política en general. O sea, hay un libro muy bueno que se llama Historia de la teoría política. Un poco lo que te da a entender el libro es que a través de la historia, de toda la historia, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, la pelea política o una de las peleas políticas más importantes es entre lo local y lo universal, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que lo vemos reflejado aquí. Bueno, también había levantado la mano la compañera Magali Castillo. Sí, eso también, lo del federalista, también como que sí quedó muy claro la preocupación de Hamilton, de Jay y de Madison por el querer dar opciones para una mejor unión, porque pues te decían que lo que se había hecho antes pues estaba mal y ya lo comentó también, no me acuerdo quién al inicio de la primera lectura, que todos estaban divididos y se creían pues un propio país, ¿no? Entonces también te dan los beneficios que para ellos, bueno, que ellos consideran que te da el estar en una unión, pero también me pareció interesante que ya después, no me acuerdo en qué, creo que es en el 39, en el artículo 39, y ya te dicen que es una república. Entonces, también critican como a Venecia, a Holanda, a Polonia también,
que se hacían llamar porque es que no eran una república, que estaban malas repúblicas, porque por ejemplo Holanda no tenía su autoridad, no procedía del pueblo. En Venecia un pequeño grupo de nobles estaban en el poder. Entonces ya después lo contrasta con que él da, bueno, su definición de república, y pues es esto, que de alguna manera es una forma de gobierno que deriva de, bueno, que todos sus poderes derivan de la gran masa del pueblo. Entonces, este contraste me parece interesante porque, bueno, ellos ya le estaban dando un mejor significado que a las partes. Gracias. Sí, vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Cómo definen ellos esta república? Porque al menos siento yo que la forma en la que definen ellos la república es al estilo romano, ¿no? Eh, um, ellos se sienten unos romanos renacidos, ¿no? Igual que los franceses en la Revolución Francesa. Y sienten que están fundando un nuevo imperio romano. Y de hecho se fijan en los propios errores de Roma, en los errores de Atenas y en los errores de Esparta, ¿no? Para no cometerlos otra vez, ¿no? Y, y en ese sentido es muy interesante la propia definición que ellos dan de república, porque es una especie de república aristocrática, ¿no? Una república que tiene sus asentamientos en los mejores. Sobre todo Hamilton tiene esta idea de que son los mejores los que tienen que gobernar. Para él los mejores son la gente de dinero, los comerciantes y los que se dedican a los negocios y a las empresas. Para él, ellos son los mejores, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Thomas Jefferson, que él sí cree en la propia democracia. Una cosa que muy chistosa fue que mientras estaba haciendo la Constitución, Jefferson era embajador en Francia. Y bueno, aparte es que Jefferson tenía muchas amistades con los franceses y era súper amigo de los jacobinos, de Robespierre y todos esos personajes. Y en ese sentido, Jefferson también era un radical al estilo de los jacobinos, ¿no? Eh, incluso les ayudó a la propia promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Participó el mismo Jefferson en en la propia escritura, ¿no? de esta declaración. Y cuando regresa Jefferson de su estancia en Francia, pues se queda, ¿qué chingados hicieron con el país, no? Este no fue el país por el que yo luché, ¿no? O sea, yo no luché por construir una república aristocrática, ¿no? Y ahí es donde empieza este roce con Hamilton, porque aparte, en el primer gobierno y el primer gabinete de los Estados Unidos, que es conformado por el presidente Washington, Hamilton es secretario del Tesoro y Jefferson es secretario de gobierno. Y hay un pique entre los dos muy fuerte, ¿no? O sea, hasta se pelean en las propias reuniones de gabinete que tienen, ¿no? Y Washington les tiene que decir, oigan, ya, relax, ¿no? Y pues ellos no quieren. Tanto así, fue tanto esta división, que de esta enemistad va a surgir el sistema bipartidista que existe en Estados Unidos, ¿no? Por un lado, los republicanos, los demócratas republicanos de Jefferson, y por otro lado, los federalistas de Hamilton, ¿no? Aunque los federalistas van a tener una historia corta, va a seguir permaneciendo a lo largo de la historia esta tradición de que hay dos partidos, ¿no? En los que se va a dividir. Se va a dividir el pueblo estadounidense, ¿no? Políticamente. Bueno, muchas gracias. También la compañera Abigail Macías quería participar. Sí, igual quería comentar sobre esta parte de la Convención Federal y la Constitución, que es interesante en el sentido en el que como que querían hacerla muy específica para después no tener que hacer muchas modificaciones a futuro, ¿no? Pensaban mucho a futuro, entonces era como tan minuciosa que pues como lo mencionaba usted, que muchos se empiezan a desesperar, ¿no? Y había quienes precisamente no querían entrar. Y bueno, a mí me gustó más la lectura del Federalista, no la terminé de leer toda, pero porque es más claro en este sentido. Y bueno, me gustaría citar algunas partes en las que menciona, por ejemplo, que el día que América, bueno, hace mucho énfasis en la unión
y que menciona que el día en el que Norteamérica se separe, pues entonces tendrá que decirle adiós a toda su grandeza, ¿no? Y a todo por lo que lucharon los federalistas por hacer en su constitución. Y me gustó mucho la parte en la que usa como comparación respecto a una monarquía y una república, y usa precisamente Inglaterra y también usa a la antigua Grecia, y menciona esta parte en la que dice, ok, el monarca de todas maneras sí toma las decisiones, pero va a consultar con sus expertos. Entonces, pues, ¿cuál sería la diferencia en tener una constitución federal en la que también se consulte a la gente, ¿no? Que es especialista en los temas. Entonces, habla de esta parte y de la guerra, ¿no? Que creo que empieza con una introducción respecto a las ciudades romanas o griegas, en las que hay comercio, ¿no? Y que estas ciudades pues empiezan a tener problemas bélicos en el sentido de económicas. Y bueno, me parece muy interesante esta parte en la que hace la comparación, ¿no? Que en la monarquía se pelean y en la República Federal pues también se pelean, entonces ¿por qué no nos vamos por este lado? Y intenta convencer por ahí, ¿no? Y había otra parte que quería comentar antes de que, pero es que no la encuentro. Pero bueno, entonces, pues a mí me pareció interesante eso. Me gustó más el federalista que la Convención Federal y la Constitución, porque como que eran muchos datos en el sentido de fechas y muchas reuniones en las que la verdad sí no se me quedó todo lo que venía, pero pues sí lo esencial, que algunos estaban de acuerdo, algunos no, por esta parte en la que consideraban a sus colonias como su país. Eso. Sí, total, gracias. Bueno, sí, igual como de esta primera lectura, pues no me interesaba tanto que se aprendiera de memoria las fechas, sino más bien que vieran el pedo político que fue esto de la propia convención, ¿no? Y sí, es muy interesante cómo retoma. ¿Quieres terminar? Sí, sí, ya me acordé. También esta parte en la que menciona que las demás naciones son enemigas naturales, o sea, que los estados que están cerca o lejos, por ser vecinos, ya son como enemigos. Entonces eso también no iba a poder evitar que por ser una monarquía o por ser una república federal hubiera conflictos entre ellos. Ya Sí, también me pareció interesante esa parte. Quería como tal declarar los enemigos, ¿no? sí, y es que era lo que, o sea, el argumento de Hamilton era, o sea, nos conviene más juntarnos que no juntarnos y pelearnos entre nosotros, y que luego Europa quiera aprovecharse de nuestras propias divisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, ya el rey, cuando vio estas divisiones, el rey de Inglaterra, cuando vio estas divisiones que había entre los estados, el rey ya los había amenazado. ¿Saben que si no se ponen de acuerdo entre ustedes, qué es cuáles van a ser los puntos de negociación de la independencia y todo el rollo? Pues entonces yo voy a negociar con cada estado. Y obviamente que eso no le convenía al rey, pero no le convenía a la propia unión, ¿no? Entonces fue una de las cosas que Hamilton quería defender como tal. También la compañera Olivares Urbán quiere participar. Sí, pues a mí me pareció, bueno, las dos lecturas me parecieron muy interesantes, sobre todo, pues sí, como dicen, la primera pues es una cuestión muy, muy histórica que nos habla Convención de Filadelfia y la Asamblea de Virginia y la de, Annápolis, no sé cómo se pronuncia muy bien. Y habla acerca de como los principios que van a hacer lo que fue el federalista, ¿no? Porque desde la época, pero decía el autor que eran muy jóvenes, Hamilton, Madison, Rudolph y todos esos, iban a hacer un plan de Estado, retomar las bases de un Estado liberal, pero este Estado, a lo que yo entiendo, es que no sé, tengo una versión muy marxista, pero esa convención, que fue la de Annapolis, se preocupó únicamente por proteger a la propiedad privada y a la burguesía en una primera instancia, que es como lo que usted nos comentaba. O sea, sí, para Hamilton, sí, ¿no? Para Hamilton la mejor forma de gobierno era la que era entre pocos, pero esos pocos
que fueran ricos, porque pues si no, o sea, como que yo siento que él pensaba que eran como los que tenían más acceso a la educación y a Sí. la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues también en cuanto al federalista, pues me parece importante recalcar que todos estos pensadores de la época tenían puestos importantes, o sea, no eran como una persona común. Por ejemplo, pues era Hamilton fue secretario de George Washington, y escribió artículos acerca del nuevo gobierno y el plan de Virginia, que igual fue uno de los, pues sí, de los primeros para hacer lo que fue la República. Luego, Jay, era secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de la Confederación. Y finalmente siento que Madison fue como un gran abogado, porque la lectura lo dice que fue el padre de la Constitución de Estados Unidos. Entonces yo siento que todos estos pensadores, pues sí, eran gente como, pues sí, de la élite, pero de la élite, pues no sé cómo decirlo, intelectual. Y pues me gusta la parte también donde decía la lectura que estos autores no tenían tiempo de ponerse a hacer como la compilación. Entonces cada uno dio como su visión acerca de lo que iba a ser la República y la libertad y todo eso, pero desde su propia perspectiva, pero al final de cuentas como que todos trataban de llegar a un mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que ya mencionaron mis compañeros? Y pues es para pues, la democracia pura y todo eso. Nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Hamilton, pues sí tenía esa idea, ¿no? Vuelvo a repetir de que los ricos eran pues, los que debían mandar, ¿no? Incluso esta fue su idea cuando él hace el primer banco, el Banco Nacional. Una idea con la que Jefferson se peleó también a muerte era un poco trasladar esta deuda, fue como un poco como la tranza de 2008, ¿no? Que muchos países hicieron. Durante la guerra los estados habían endeudado mucho, ¿no? Para poder obtener recursos para hacer la propia guerra. Entonces la idea de Hamilton fue, vamos a convertir esta deuda de cada estado, vamos a convertirla en una deuda nacional. Y que entonces, digamos, a través del Banco Nacional que nosotros creemos, empecemos a cobrar impuestos y de ahí saquemos para pagar las deudas, ¿no? Pero obviamente esto implicaba que todos, y particularmente pues la gente más, digamos, de más bajos recursos, tuviera que pagar un impuesto para pagar a lo mejor las deudas que otras habían adquirido, ¿no? Por la guerra. Entonces, bueno, Hamilton es un precedente de Trump, en cierto sentido. Aunque Hamilton es mucho más inteligente, obviamente, y Hamilton tiene una capacidad intelectual muy grande, y bueno, Trump no la tiene, ¿no? Pero los dos tienen esta perspectiva de que de los ricos son los que tienen que mandar, ¿no? Bueno, también el compañero Diego Alejandro levantó la mano. ¿Sí me escucha, profe? Sí, adelante. Vale. Creo que, como ya se había mencionado, hay que ver, pues, el punto de vista de cada autor, ¿no? En este caso, pues, ya lo han mencionado, Alexander Hamilton, pues, exsecretario de Estado Dominicana. James Madison, perder de un lado la idea de John Jay, que fue el primer presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. No hay que perder esa idea y de ahí pues partir hacia qué es lo que dicen ellos, ¿no? Creo que lo que me pareció interesante del federalista, pues cómo se dirige, ¿no? Principalmente en todos al estado de Nueva York. O sea, en todos inicia al pueblo del estado de Nueva York, digo, pues creo que no se enfocaba nada más como que en uno solo, no era como de, va dirigido nada más para ti o va para el otro, creo que era un conjunto, ¿no? Ya lo que se ha dicho, trabajaban en unión, ellos creían que pues el trabajo en equipo, pues sí, el ser solidario, el trabajar de la mano, de la par, iba a funcionar pues su nación, ¿no? Iba a haber una unión, al igual pues la seguridad y un bienestar del que señala mucho en la parte de, principalmente en el número 1 del federalista, engloba mucho también la idea de que
pues la sinceridad tiene que ser obligatoria, ¿no? Y que incluso dice que los hombres que pueden ser impulsados, ¿no? Por ciertos motivos, hasta sus mismas pasiones son las que atraen a que, pues de alguna manera, presente ciertos obstáculos dentro de la Constitución. Señala entre ellos el obstáculo que los intereses de las clases de los hombres siempre va a velar por todo. Creo que los intereses personales siempre van a sobresalir, e incluso menciona la avaricia, la ambición, la animosidad, que dice que dependiendo de cómo sea la persona, va a ser el bando que apoye, ya sea del lado de que sí haya una unión o del lado que pues no, ¿sabes qué? Yo trabajo por mí mismo. Otra parte importante de ese capítulo es cuando dice que de alguna manera las libertades de las repúblicas empezaron pues su carrera cortejando servilmente al pueblo, ¿no? De ahí es donde empieza esa parte de la demagogia, de acabar, y pues vemos que dicen que inician como demagogos y van a acabar como tiranos. Eso es algo que ellos pues tal vez no querían mucho, que de alguna manera pues si esa unión iba a estar, que no permaneciera, que no sobresaliera alguien más. No la visión de Hamilton de que pues él pretendía que unos cuantos iban a gobernar y solamente si tenías dinero era que valía tu idea, ¿no? En la parte de la Convención de Filadelfia, pues sí me interesó mucho también la parte de la juventud, ¿no? Que es algo que se ha venido enfocando no desde ahora, sino que desde antes. Esa idea en el que los jóvenes son el cambio, en el que los jóvenes tienen que impulsar a eso. Andaban que en los 30, 35 años más o menos, o sea, eran personas revolucionarias, digo, para su edad, que pues evidentemente tenemos que ver la idea, ¿no? Que en ese entonces la tasa de mortalidad, pues ya si llegabas a los 40 años, ya eras un anciano, ¿no? Pero de alguna parte también es interesante en esta parte de la convención, pues cómo señala el equilibrio de intereses económicos que iba a haber, ¿no? Por una parte, el arroz y el añil, que iba a ser característico en las exportaciones de Carolina del Sur, de Georgia, el trigo y la harina de Nueva Jersey, en este caso, el comercio pesquero de Nueva Inglaterra con las Indias Occidentales, el tabaco de Maryland, de Virginia, de Pensilvania. Creo que es muy importante marcar este punto y creo que con la frase que cierro y con la que me quedo, es que decían que después de todo, que no iba a ser la mejor constitución posible lo que tenían que redactar, sino que la mejor que pudiera aceptar el pueblo. Al final de cuentas, el pueblo, sí, no importa que la constitución estuviera muy bonita, estuviera muy formada, fuera muy talentosa como lo señalaban, si el pueblo no lo aceptaba, no servía de nada. Traes un micrófono prendido, profe. Perdón. Sí, esa es una cuestión muy importante. Que dice la primera lectura, ¿no? Que les mandé para hoy, que era que ellos trataron de hacer una constitución realista, ¿no? Que pudiera aplicarse como tal y no utópica, ¿no? Ellos estaban viendo también la propia Revolución Francesa, porque más o menos fue por esos años, y ellos veían, en primer lugar, veían el peligro de las multitudes, ¿no? O sea, ellos, el pueblo, pues no era una cosa que les agradara, ¿no? Y en segundo lugar, vieron que los propios revolucionarios franceses no habían podido hacer una constitución que fuera más o menos estable, ¿no? O sea, habían hecho una constitución tan abstracta que no había funcionado, ¿no? Y tanto así que, como ya mencionaba el compañero Imanol la clase pasada, pues que hubo o que ha habido 5 repúblicas en Francia, ¿no? O sea, las cosas siempre han estado como inestables allá. Y lo único que se les ocurrió fue construir un sistema semipresidencial, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Entonces sí es una parte muy importante, ¿no? So, ellos adecuaron la Constitución como un traje que le quedara a su propio país, ¿no? No como cosas voladas que escucharon por ahí, que les sonaron bonito, ¿no? Sino cosas que pudieran realmente aplicar a su país. Bueno, también la compañera Joana quería participar. Sí, aquí está el profe. Bueno, yo, igual, bueno, decir que me llamó la atención esta parte de cómo, estas personas, al fin intelectuales, consideraron demasiadas cosas, ¿no? Digo, al final hacer una constitución no es cosa fácil, ¿no? Pero
me llamó mucho la atención cómo pensaron en todo, ¿no? Y sobre todo igual en esta parte de, bueno, mencionaba la lectura de que querían, como ya dijeron igual, evitar que su confederación estuviera viciada, ¿no? Como ya había pasado antes. Y pues me confundí un poquito porque igual, bueno, la lectura menciona que, bueno, decía de las dificultades, ¿no? Que tenían que hacer que la estabilidad y energía del gobierno, pues, se acoplara con esta parte de la libertad que ellos tenían muy presente. Entonces dicen que es aquí donde me confundo porque dice que la libertad se debe hallar bajo la dependencia del pueblo, ¿no? Y con una corta duración de los periodos. Y dice que la confianza del pueblo no debe de descansar en pocas manos, sino en numerosas, ¿no? O sea, que todos participaran. Pero en la parte de la energía, que también se tomaba en cuenta, dice que el gobierno requiere, pues, no solo cierta duración en el poder, sino que también tiene que ser ejercido por una sola mano. Entonces ahí fue donde como que me confundí y es donde el autor, bueno, dice que es la parte difícil de equilibrar estas partes y pues también cómo consideran esta parte del equilibrio de los poderes, ¿no? Porque decían que si igual una persona duraba mucho en el poder, pues igual se iba a volver tiránico, ¿no? Y era lo que se quería evitar. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Precisamente por esta dificultad que tú estás mencionando es que ellos piensan en esta división de poderes tan particular, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos no es como en el caso del parlamentarismo inglés, ¿no? Que, que por ejemplo, el primer ministro sale del propio parlamento, ¿no? Es un parlamentario más. En el caso de los Estados Unidos, pues o sea, el gobierno, o más bien estas dos ramas del gobierno, que es el ejecutivo y el legislativo, están totalmente diferenciados, ¿no? Y por un lado se escoge indirectamente al presidente de los Estados Unidos y por otro lado se escoge a la rama, a la rama legislativa, que son las dos cámaras, ¿no? Lo que ellos tratan es, ahorita que empecemos ya a profundizar en la lectura, es establecer un equilibrio entre lo nacional, lo federal, entre lo local y lo nacional, entre el poder del pueblo y entre el poder de los mejores, ¿no? Una especie de gobierno mixto. Eh, si ustedes se acuerdan de sus lecturas de Aristóteles o de Cicerón en filosofía política, se acordarán que estos dos personajes hablaban de que el mejor gobierno era un gobierno mixto, ¿no? Donde hubiera como una parte que fuera una especie de monarquía, otra parte que fuera aristócrata y otra parte que fuera democracia, ¿no? Que el mejor gobierno era una especie de mezcla entre estas tres formas de gobierno, ¿no? A mi parecer, desde mi perspectiva personal, no es que lo hayan dicho los propios federalistas, pero obviamente que ellos leyeron a Aristóteles y a Cicerón. Creo que se percibe esto, ¿no? Que lo que tratan de hacer es construir un gobierno mixto en el que pueda tener cabida ciertas características de un gobierno monárquico, con un poder ejecutivo fuerte, ¿no? Que incluso sea el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? No nada más un poder administrativo, sino también un poder militar. Por otro lado, al tratar de mezclar también la cuestión aristocrática, en el Senado es donde se ve más, ¿no? O sea, en el Senado que hasta hace no muchos años, fue a principios del siglo XX, donde ya el Senado dejó de tener este cariz tan aristócrata, pero el Senado no era elegido por el pueblo, ¿no? O sea, los senadores no eran elegidos por el pueblo, sino por los propios congresos locales de los estados, ¿no? Y la idea que el propio Hamilton dice en los próximos artículos que veremos es que el Senado tiene que ser un lugar especial para los expertos, para los mejores, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el Senado duran 6 años, ¿no? Tiene que tener una duración más o menos larga para que puedan tener experiencia y puedan aplicar sus conocimientos, etc. A diferencia, por ejemplo, de la Cámara de Representantes, que ahí sí es donde está este cariz
del pueblo demócrata, ¿no? O sea, los representantes sí son elegidos directamente por el pueblo. Y y además, aunque son elegidos directamente por el pueblo, solo duran 2 años. O sea, no es nada, o sea, en 2 años no haces nada, ¿no? Pero era para limitar precisamente el poder del pueblo, ¿no? O sea, lo que Hamilton trata de construir es, ok, vamos a darle chance al pueblo de que, pues más o menos decida, pero no tanto, ¿no? O sea, que no se quieran pasar de lanza, vamos a limitarlos, les vamos a dar chance de que estén en la Cámara de Representantes, pero hasta ahí, ¿no? O sea, ya que no se quieran pasar. Y un poco es esto la idea de Hamilton, ¿no? Eh, bueno, también estaba, ¿quién más? El compañero Efraín Hidalgo quería participar. Sí, gracias. ¿Sí me escucho? Sí, adelante. Bueno, para no repetir lo mismo que mencionaron mis compañeros, que también es importante, yo creo que obviamente la función principal que se buscó en la convención era pues remendar los artículos ay, ¿cómo se llama? De la Confederación. De la Confederación. Entonces, yo creo que fue una manera, yo sí lo considero como una manera bastante inteligente de, pues, establecer cuáles eran los errores de esos artículos para poder mejorarlos o adaptarlos de una mejor, como usted menciona, de una manera más realista a la realidad, ¿no? Que sufría en ese entonces, pues, las 13 colonias. Entonces, obviamente, lo que van desarrollando en la Constitución es todos estos errores que cometieron anteriormente. Por ejemplo, lo que mencionaban de la ratificación, esta mención de que no era necesario que las 13 colonias ratificaran, es porque en los artículos era necesario, por ejemplo, para reformar los artículos, que fuera unánime esta elección. Entonces, pues obviamente al haber estas diferentes ideas, no era nunca posible de que se reformaran. También algo que era muy importante es que eran como buscaron esta negociación, porque obviamente cada quien tenía sus propios intereses. Entonces, el buscar este equilibrio, esta separación de poderes en primer lugar, y luego conformarlos pues, por todas las colonias, por representantes de todas las colonias, y luego dividir esto en que no se fuera como en clases sociales, sino que fuera abierto a toda la sociedad. Creo que también es muy importante porque de esa manera iban como como convenciendo a las a esta, sí, el convencer de que esta unión tenía que existir y que era mejor que funcionara de esa manera, ¿no? Entonces, al final también, obviamente algo muy importante por la que sucedió la creación de la Constitución y que consiguiera existiendo esta unión, fueran los intereses económicos, ¿no? Creo que a todos los representantes que estaban en esa convención tenían mencionada la lectura que tenían como que eran como 5 principales intereses económicos referente a cada colonia. Entonces, a todos le convenía al final que existiera esta unión porque de esta manera podrían ser conjuntamente de manera más fuerte económicamente. Y una de las problemáticas que había, bueno, que menciona la lectura, es que tenían como esta idea de que tal vez como ciertos sectores solo buscaran beneficiarse a ellos mismos y no beneficiar um, a las demás colonias. Entonces, también entra la necesidad de que existiera ¿cómo se llama? De que se conformara el Senado, ¿no? Para que de esta manera pudieran velar todos por los intereses comunes y no solo como por sus propios intereses. Entonces, esta separación que se necesitaba hacer de que la Constitución fuera, dice la lectura que era mixta porque tenía intenciones nacionales, pero también tenía intenciones federales o federativas. Entonces, el crear esta Constitución mixta, pues permitía remediar todas las problemáticas que existían en ese momento. Y yo creo que fue una manera bastante inteligente de poder replantear la visión que querían tener y lo que se necesitaba para que funcionara este proyecto, ¿no? de Estado. Y bueno, creo que eso es todo. Gracias. Gracias a ti. Sí, yo creo que o sea, el propio éxito de la Constitución de los Estados Unidos
pues se demuestra en el hecho de que sigue vigente, ¿no? O sea, esta Constitución que tiene tantos años y que se crea a finales del siglo XVIII, tiene todavía vigencia, o sea, sigue siendo la Constitución actual de los Estados Unidos, ¿no? Con ciertas enmiendas que se le han hecho a lo largo de los años, pero en general, o sea, el espíritu de la Constitución sigue siendo el mismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es una cosa muy importante del éxito, ¿no? Más allá de si es una constitución buena, mala, o si es una constitución más demócrata o menos demócrata, o más aristócrata o menos aristócrata, ha funcionado, ¿no? Eh, ojo, no quiere decir, no, el hecho de que funcione no quiere decir que sea bueno, ¿no? Eh, pero bueno, al menos en este país, que son los Estados Unidos, ha funcionado. Bueno, vamos a tratar de comenzar entonces un poco a comentar estos artículos que leímos, ¿no? Fueron varios, ¿no? Fueron el artículo 1, artículo 2, 6, el artículo 10, el 37, el 39, el 48, el 52 y el 53, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir revisando cada uno, ¿no? Los primeros son muy escuetos, ¿no? En el primer artículo del Federalista, lo que trata de hacer Hamilton es precisamente de defender la idea de que hace falta una unión, ¿no? Es decir, que hay una utilidad en la propia unión para los distintos estados, ¿no? Además dice una cosa muy importante, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, que él sí menciona esta idea de que es un imperio, ¿no? Y es el más interesante del mundo, ¿no? Dice el propio Alexander Hamilton. ¿Por qué? Pues porque dice, por primera vez en la historia de la humanidad, dice Hamilton, tenemos la oportunidad de construir un gobierno que no se dé por accidente o por una lucha armada, sino que constituyamos un gobierno que surja del mero uso de la razón y de la discusión, ¿no? Aunque bueno, yo pondría límites a esta opinión de Hamilton, ¿no? O sea, como ya vimos en la lectura, o sea, sí, obviamente que fue una discusión racional, todo lo que quieran, pero sí hubo otras cosas implicadas, ¿no? Intereses económicos, intereses políticos, etcétera, ¿no? Que no solamente fue la racionalidad, ¿no? Pero aquí, bueno, lo que trata de hacer Hamilton es de exaltar este hecho, ¿no? Y habla de la insuficiencia de la Confederación y que hay una necesidad de construir un gobierno fuerte, ¿no? Que tenga principios republicanos y que además, digamos, sea garante de la propia seguridad, ¿no? De la libertad y de la propiedad. Son, digamos, estas tres garantías que tiene que cuidar un gobierno revolucionario, ¿no? En los Estados Unidos. Por otro lado, en el segundo artículo, que es el artículo de Jay, Jay va a defender la idea de que, pues sí, ni modo, ¿no? O sea, que nosotros como seres individuales, como personas individuales, vamos a tener que ceder. Si queremos un gobierno fuerte, vamos a tener que ceder ciertos, dice él, derechos naturales al propio gobierno, ¿no? Aquí es muy importante pensar, o sea, ¿a qué se refiere con derechos naturales? Estos señores, pues sí, son lectores de Aristóteles y de Cicerón, pero también son lectores de John Locke, de Hobbes y de Montesquieu, sobre todo, ¿no? Entonces van a tener una idea de ciertos derechos naturales que están, por ejemplo, fincados en la propiedad, ¿no? Entonces la influencia de John Locke y sobre todo la influencia de Montesquieu va a ser muy importante, ¿no? A este respecto. Por ahí leí alguna vez, no recuerdo exactamente dónde, esta es una mal cita, no lo hagan, que decía que después de la Biblia, el libro que más citaron los padres fundadores de los Estados Unidos fue El espíritu de las leyes de Montesquieu.
Entonces, tienen una gran influencia por parte de estos autores. Bueno, además, bueno, empieza a decir aquí que los Estados Unidos o América, ¿no? O sea, aquí empieza a salir la idea de que América nada más son ellos, ¿no? Es un país muy grande, lleno de territorios fértiles y que además es el patrimonio, dice, de los hijos occidentales de la libertad, ¿no? Y además no habla de que la providencia se ha dignado concedernos este país como un solo pueblo unido, etcétera, ¿no? ¿Y por qué unido? Pues porque tenemos los mismos antepasados, tenemos el mismo idioma, tenemos la misma religión, que puede ser cristiana, aunque a lo mejor se divida entre bautistas y todas las sectas protestantes que puedan existir, pero en términos generales es la misma religión, ¿no? Los mismos modales, las mismas costumbres, etcétera, ¿no? Y que entonces si unen sus esfuerzos, si se unen sus armas y luchan juntos, pues muy probablemente van a poder establecer una libertad común y una independencia común, ¿no? En el artículo 6 que escribe Hamilton, él lo que trata de describir son los peligros, ¿no? De los que van a surgir, o que van a surgir si no se puede constituir una unión, ¿no? Es decir, de la disensión entre los distintos estados, ¿no? Y empieza a hablar, ¿no? Un poco de estas ideas utópicas. Él le dice especulaciones utópicas, ¿no? De que el ser humano puede convivir en armonía unos con otros, etcétera, ¿no? Lo que él va a decir, no, o sea, es que existen divisiones y si nosotros no nos conformamos como una unión, pues vamos a pelear y nos vamos a enfrentar violentamente unos con otros, ¿no? Porque la naturaleza humana, dice él, es una naturaleza ambiciosa, es una naturaleza vengativa y rapaz, ¿no? ¿Cuáles serían estas causas de esta hostilidad? Dice Hamilton. Dice, pues hay algunas que van a tener que ver con la ambición de poder, otras van a tener con el deseo de ser preeminentes, ¿no? Con el deseo de ser importantes, otras van a tener que ver con el deseo de dominio, otras van a tener con la envidia de ese poder, con el deseo de seguridad y de igualdad, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues, también va un poco a decir que dentro de las naciones que se dedican al comercio, como son las naciones, o como los estados que surgen de las colonias inglesas, pues es el hecho de las rivalidades y la competencia comercial, ¿no? O sea, él ve muy probable que esta competencia comercial empuje después a guerras, ¿no? Violentas. Entonces, pues esto no lo podemos nosotros evitar, ¿no? Y además de todos estos peligros, pues van a surgir también peligros que tienen que ver con pasiones privadas, con que ese cuate me cae bien, pero aquel me cae mal porque me sacó la lengua, entonces le voy a declarar la guerra, ¿no? Con enemistades, con esperanzas, con intereses, ¿no? Muy propios, con miedos, ¿no? Propios de los individuos, ¿no? Entonces, bueno, esos son, digamos, algunos de los peligros que él ve en estas propias sociedades, ¿no? Que son naturales de la sociedad. Entonces, lo que él va a decir, ¿saben qué? O sea, hay que abandonar este sueño de que vivimos en una edad dorada donde el ser humano puede alcanzar la armonía plena, ¿no? Sino que, al igual que muchas otras naciones, o sea, lo que está diciendo Hamilton es, no nos creamos tan especiales, somos muy parecidos a los demás seres humanos y en ese sentido también estamos a merced de todos estos peligros y no por ser una república nos escapamos de los peligros de la envidia y de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, eso sería en cuanto a este artículo, ¿no? Por otro lado, el artículo 10, que lo escribe Madison, ¿no? Trata de hablar, ¿no? De las ventajas que va a ofrecer esta unión, ¿no? Y una de estas ventajas sería la de suavizar y dominar la violencia del espíritu de partido, ¿no? Aquí
un poco tratan de recordar esta propia división de partidos que existe en Atenas, ¿no? Dicen, o sea, fíjense, acuérdense de Atenas, ¿no? Cómo había esta división entre las distintas facciones que existían en la ciudad y esto provocó la ruina de Atenas y la propia destrucción de la democracia ateniense, ¿no? Entonces tenemos que evitar esto, tenemos que evitar el espíritu de partido y para evitarlo necesitamos precisamente la unión, ¿no? Habla también de las asambleas públicas, ¿no? O sea, que dice que son enfermedades mortales, ¿no? Para todo gobierno, o que han hecho perecer todo gobierno popular, ¿no? Y otra vez, se está refiriendo a Atenas, pero ni siquiera tiene que ir tan atrás, se refiere también a la propia Revolución Francesa, ¿no? Pues ellos tienen miedo a este espíritu de facción, ¿no? Y incluso va a dar una definición de facción, ¿no? Que se las voy a leer. Dice, por facción entiendo cierto número de ciudadanos que estén en mayoría o en minoría que actúan movidos por el impulso de una posición común o por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerada en su conjunto, ¿no? Esa es la definición que Madison da de facción. Un poco muy aristotélica esta idea, ¿no? Si volvemos otra vez atrás a nuestras lecturas de Aristóteles, recordaremos que Aristóteles defiende la idea de que las propias sociedades humanas y que las propias comunidades humanas están constituidas por diferentes facciones. Ese no es el problema para Aristóteles. El problema es que surjan intereses propios de las diferentes facciones que son independientes de los intereses de la comunidad en general, ¿no? Es lo que dicen los políticos siempre, ¿no? Cuando hacen campaña, ¿no? Vamos a defender los intereses comunes, los intereses de toda la república, los intereses de la nación, los intereses de los mexicanos, como si todos los intereses fueran iguales, ¿no? Y esta es una idea muy, muy, muy aristocrática también, ¿no? Que surge otra vez del propio Aristóteles, ¿no? Es que existen esclavos por naturaleza y existen amos por naturaleza, y cada uno tiene que agarrar su propio lugar y trabajar en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Es un poco lo que está también defendiendo Madison, ¿no? O sea, cada uno tiene que ocupar su lugar, no todos les va a tocar lo mismo porque existen diferentes facciones, pero tenemos que trabajar por el bien común, ¿no? ¿Qué es ese bien común? Nunca nadie ha sabido definirlo, ¿no? Pero sirve para hacer política y sirve para hacer campañas políticas. Bueno, ok. Por otro lado, va a decir que hay dos maneras de evitar los males de este espíritu de partido, ¿no? De las fracciones. Por un lado, va a estar la opción de suprimir las causas del espíritu de facción o del espíritu de partido, y por otro lado vamos a tener la opción de reprimir sus efectos, ¿no? Y a su vez va a decir, hay dos métodos para hacer desaparecer las causas, ¿no? Por un lado, pues hay que destruir la propia libertad esencial de su existencia, o sea, es decir, vamos a reducir a los individuos, vamos a hacerlos esclavos, para que no tengan derecho de construir facciones, ¿no? Para que no salgan facciones, sino que todos estén de acuerdo, ¿no? Terminar con la libertad, y por otro lado, dar a cada uno de los ciudadanos las mismas opiniones, ¿no? Que sería como una especie de estado totalitario, en el que todos tienen que opinar de la misma manera, ¿no? Y en el que no hay una opción para disentir. Estas dos opciones a Madison le parecen totalmente absurdas, ¿no? O sea, imposibles de realizar. Entonces, lo que va a decir Madison, no podemos eliminarlas, pero sí podemos restringir sus alcances, ¿no? Lo que va a decir entonces, un poco con respecto a esto, aquí subrayó una parte muy importante, ¿no? Que dice, poner el bien público y los derechos privados a salvo del peligro de una facción semejante y preservar a la vez el espíritu
y la forma de gobierno popular es en tal caso el magno término de nuestras investigaciones. Es decir, es lo que queremos evitar, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que en una democracia pura que funciona a través de las asambleas, y dice que en este tipo de asambleas es imposible que surja que no surja más bien un espíritu sectario, pues lo que está diciendo entonces es, ¿saben qué? Una democracia pura en la que todo el mundo participe, lo único que va a hacer es impulsar el espíritu sectario, ¿no? Tenemos que tener una democracia limitada o una democracia donde solamente algunos puedan participar para que este espíritu sectario no se potencie, ¿no? Un poco si se van dando cuenta, o sea, con esta lectura se cae todo este mito de que los Estados Unidos se fundaron como la primera democracia del mundo, como los defensores internacionales de la democracia, ¿no? O sea, parece que los gringos mismos no conocen su historia y no han leído al propio federalista, ¿no? Si leyeran a sus propios autores y a los propios padres fundadores de la nación, se darían cuenta que ellos no tenían ningún interés en fundar una república democrática, ¿no? Bueno, Hasta y se por otro lado, inclinaban más por la república, ¿no? Ay, perdón, profe. sí, no te Decían más preocupes, que la república que no una democracia, se inclinaban por una exactamente. república. Exactamente, ¿no? Aquí es donde entra esta discusión de Madison, ¿no? O sea, dice, bueno, las democracias no funcionan, ya vimos con Atenas que no funcionan, vamos a construir una república que puede funcionar mejor, ¿no? Iba a decir, una república, pues, tiene el efecto de que al ser representativa, pues, digamos, va a ofrecer una especie de remedio, ¿no? A estas asambleas de las que pueden surgir el espíritu de partido, ¿no? Y luego va a decir, bueno, vamos a examinar en qué punto se distingue una democracia pura de una república, ¿no? Y va a decir, hay dos grandes diferencias. La primera, eh, que, que en una república se delega la facultad del gobierno en un pequeño número de ciudadanos, ¿no? Es decir, aquí entra ya en acción el famoso gobierno representativo, ¿no? Y que son elegidos por el resto, además, ¿no? Por otro lado, también la república puede comprender un número más grande de ciudadanos y una mayor extensión de territorio, ¿no? O sea, ellos ya sabían por las propias experiencias pasadas griegas que al ser, por ejemplo, una democracia muy, muy grande, era imposible que pudiera ejercerse precisamente esta democracia directa, ¿no? Como tal, esta democracia pura que le llama él, ¿no? Y eso implicaba muchos problemas, ¿no? Incluso el propio Montesquieu, en El espíritu de las leyes, que como les digo fue un gran inspirador de estos padres fundadores, decía, ¿no? Las democracias funcionan bien, incluso el Rousseau mismo, ¿no? Las democracias funcionan bien cuando se dan en un territorio muy limitado, ¿no? Pero cuando se quieren dar en un territorio mucho más amplio no funciona, ¿no? Y esta es esta influencia que reciben también estos padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Representatividad para los estados, ¿no? Que seguían sin identificarse como una unión total. Exacto, también, ¿no? Ahorita llegaremos a esta parte donde dice que el gobierno de los Estados Unidos va a ser, por un lado, federal, pero también nacional, ¿no? Una especie de cuestión mixta, ¿no? Y también va a decir que la república va a ser, o va a afinar la opinión pública, ¿no? Es decir, para evitarnos un poco lo que sucede en Facebook, aunque obviamente los padres fundadores no conocían Facebook, pero un poco sería esa idea, ¿no? Para evitarnos lo que sucede en Facebook, que cualquiera pueda dar su opinión, aunque no sepa absolutamente nada de lo que habla, el gobierno representativo va a permitir que sea como un filtro de la opinión, ¿no? Y que a través de estos representantes la opinión se afine.
y solamente sea la opinión de los expertos, ¿no? O sea, aquí ya vemos la tecnocracia, ¿no? Todo ese esplendor, desde muchos años antes, ¿no? Bueno, por otro lado, se va a preguntar, dice, ¿son las pequeñas repúblicas o las grandes quienes favorecen la elección de los más aptos custodios del bienestar público? Y va a decir la respuesta sí, es que sí, ¿no? Y va a dar dos razones, dice él, que son muy evidentes, ¿no? Dice, en primer lugar, debe observarse que por pequeña que sea una república, sus representantes tienen que llegar a cierto número para evitar, para evitar las maquinaciones de unos contra otros. Es decir, en una república los representantes sí tienen que ser pocos, pero no tan pocos que se den en la madre entre ellos, ¿no? Pero es como lo que quiere decir Madison en palabras vulgares, ¿no? Pero tampoco tantos que se conviertan en una asamblea tan grande que otra vez surja el espíritu de facciones y el espíritu de partido, ¿no? Que sea imposible, digamos, de frenar, ¿no? La idea de la multitud a la que ellos le hacen fuchi de una manera impresionante, ¿no? O sea, a ellos no les gusta la multitud, cero la multitud, no rifa la multitud, no es cool la multitud, ¿no? Eh, y bueno, esto viene mucho del siglo XVIII y hasta la fecha, ¿no? Sigue habiendo una especie de idea aristocrática en contra de la multitud, porque la multitud son los ignorantes, etcétera, ¿no? Les recomiendo mucho un libro hablando de la multitud, que ahorita me acordé. Les recomiendo mucho un libro que se llama La razón populista, de Ernesto Laclau, donde hace como una especie de árbol genealógico del término multitud y de cómo se ha visto esta idea de multitud a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, paréntesis, ya, nada más eso. En segundo lugar, lo que va a decir es que a su vez cada representante pues, va a ser elegido por un mayor número de electores en la república. En una república grande que en una pequeña, y así va a ser, dice él, más difícil que los malos candidatos pues se quieran aprovechar, ¿no? De las influencias que puedan tener en la gente, ¿no? Y en las elecciones también, ¿no? O sea, lo que él dice, entre más gente participe a la hora de elegir a los representantes, va a ser más difícil que los candidatos puedan aprovecharse de ellos, ¿no? Porque van a ser más opiniones de la gente las que van a estar en juego, ¿no? Y entonces va a decir de manera muy chistosa, va a decir, y en este aspecto, dice, la Constitución Federal constituye una mezcla feliz, ¿no? Porque va a tratar de adecuar estas distintas partes, ¿no? Por un lado, los grandes intereses generales se van a encomendar a una legislatura nacional y por otro lado, los intereses particulares y locales van a estar a cargo de los estados, ¿no? O sea, entonces está como esta doble mezcla, ¿no? Y bueno, eso en general, en cuanto a este articulillo de Madison. Luego en el artículo 37, Madison va a hablar de la forma de gobierno, ¿no? Va a decir que entre las diferentes dificultades a las que se enfrentó la convención constitucional, dice que una de las más importantes tiene que ver con este rollo de tratar de combinar una estabilidad y una energía de un gobierno fuerte con un respeto a la libertad y al sistema republicano, ¿no? ¿Cómo construimos un gobierno fuerte? Sin deshacernos de la libertad. Esta es la pregunta y el eje de los debates de la propia convención, ¿no? Y que es una cuestión que sigue muy vigente, ¿no? Bueno, lo que va a decir Madison es que
un gobierno fuerte es un elemento esencial para conseguir seguridad, ¿no? Y que la estabilidad en el gobierno, pues, es esencial para que un país tenga una buena reputación y los beneficios que esta buena reputación pueda acarrear, ¿no? Aquí se está hablando en términos de relaciones internacionales, ¿no? Es decir, si nosotros queremos que los demás países nos tomen en serio, tenemos que tener un gobierno estable. Si no tenemos un gobierno estable, la comunidad internacional no nos va a tomar en serio. Y no vamos a poder, por ejemplo, hacer tratados con otros países, porque van a decir, pues, ¿cómo? Si tu propio gobierno no es estable, si tienes desmadres interiores, ¿cómo vas a venir aquí a hacer tratados con nosotros? Porque a lo mejor haces un tratado un día y a lo mejor el otro día, por tu propia inestabilidad, a lo mejor decides prescindir de ese tratado. Entonces, esto era importante para Madison, ¿no? La cuestión de las relaciones internacionales. Bueno, entonces necesitaban un gobierno que diera tranquilidad y confianza, ¿no? Es un poco como cuando el FMI le dice a los estados, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sí te presto lana, pero pues mira, tienes un chingo de pedos, pues así yo no te puedo prestar, ¿no? Recorta aquí, recorta allá, y así te presto, ¿no? Bueno. Entonces va a decir, pues es difícil, ¿no? Que estos principios de libertad podamos también armonizarlos, ¿no? Es una cuestión compleja y también es una cuestión compleja, por otro lado, armonizar un gobierno general, un gobierno nacional, con los gobiernos de los propios estados. O sea, ¿cómo le vamos a hacer que un gobierno nacional pueda convivir a su vez con gobiernos soberanos de los propios estados, ¿no? Y esa es la cuestión que va a tratar de zanjar aquí, ¿no? Y otra vez se va a ir a la propia naturaleza humana, ¿no? Así como Hamilton dice que el ser humano es malo por naturaleza, Madison también va a describir algunas imperfecciones humanas, ¿no? Y una de estas imperfecciones que él va a describir es la imperfección del lenguaje. Es decir, cómo nosotros transmitimos lo que queremos decir a través del lenguaje, ¿no? Dice, ok, o sea, las palabras sirven para expresar ideas, pero no siempre estas ideas son entendidas con claridad, ¿no? Va a decir, además es que ningún idioma es lo suficientemente rico como para proporcionar todas las palabras que son necesarias para cada una de las ideas que existen, ¿no? Cada una de las ideas complejas que los seres humanos existen, ¿no? Y además, cada uno le puede dar una denotación diferente a las distintas palabras, ¿no? O sea, de lo que está hablando aquí Madison es de que la propia comunicación entre los seres humanos es imposible. La comunicación plena entre los seres humanos es imposible y siempre va a existir una divergencia entre opiniones por este problema, ¿no? Es como lo que decíamos, creo que en las primeras clases, ¿no? Cuando decíamos que si alguien alguna vez les había dicho que los amaban y esa persona no entendía lo mismo por amor que lo que ustedes entendían por amor, ¿no? Entonces, es un poco lo que está aquí diciendo Madison, ¿no? Y incluso va a identificar tres fuentes de donde van a surgir los problemas de las vagas interpretaciones que podemos dar de las palabras, ¿no? Exactamente. Y por un lado va a decir, bueno, en primer lugar, estas definiciones van a ser muy vagas porque a veces no tenemos muy claro cuál es el objeto del que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, amor. No tenemos muy claro qué significa amor, entonces eso es un problema, ¿no? Por otro lado, la misma imperfección del concepto, ¿no? A veces el concepto pues puede denotar un montón de cosas y esto también crea problemas, ¿no? Y por otro lado, la propia, dice él, inadecuación del vehículo de las ideas, ¿no? Es decir, el medio a través del que nosotros nos vamos a comunicar también puede ser
una fuente para que surjan los errores, ¿no? De dificultad para comprenderlos, ¿no? Entonces, bueno, va a decir, de aquí, pues vamos a derivar dos conclusiones importantes, ¿no? Que van en torno a esto, pero también a la propia discusión que hubo en la convención constitucional, ¿no? Primero que la convención dice ha debido gozar en alto grado de inmunidad contra la pestilente influencia de las animosidades de los partidos, ¿no? Es decir, que por un lado la convención tuvo, así lo dice él, otra cosa es que así haya pasado, tuvo que alejarse de la influencia de las acciones y de los partidos, ¿no? Y en segundo lugar, que todas las diputaciones, dice, que integraron la convención quedaron satisfechas con el documento definitivo o dieron su consentimiento convencidas de la necesidad de sacrificar al bien público las opiniones particulares y los intereses parciales. Es decir, lo que nos está diciendo aquí Madison es tenemos el problema de la comunicación. No nos podemos comunicar plenamente. Como no nos podemos comunicar plenamente, tenemos que ceder. Tenemos que ceder en algunas cuestiones. Y por eso se llegó a un acuerdo en la convención, ¿no? Bueno, un poquito de ideas, bueno, de ahora de Michel Foucault, ¿no? Respecto al poder, uno tiene que ceder antes. Sí, ¿no? Un poco fue como la idea la idea del poder a través de la convención, ¿no? Y no de la coacción. Entonces, fue esto lo que los obligó a quedar o a llegar a un acuerdo en torno a la propia constitución. O sea, claro, o sea, lo que dice Madison, claro que va a haber un montón de opiniones diferentes y eso es imposible que no exista. Pero si queremos construir una unión, tenemos que ponernos de acuerdo en algo y ceder en algo, porque si no, no vamos a poder, ¿no? Es como cuando te pones de acuerdo con tu novia o con tu novio de si van a tener una relación abierta o no van a tener una relación abierta y con quién se vale, con quién no se vale, si se vale que te cuente o no te cuente, etcétera, ¿no? Pues en algunas cosas van a tener que ceder, ¿no? Y los dos van a tener que ceder en ciertas cuestiones. Entonces, un poco es lo que nos está tratando de dar la lección aquí, Madison, ¿no? Bueno, en el artículo 39 es donde Madison habla sobre los principios republicanos, ¿no? Sí va a hablar de la forma y la disposición del gobierno y va a decir que son estrictamente republicanos, ¿no? Iba a decir, un gobierno puede derivar todos sus poderes, ya sea directa o indirectamente, de la gran masa del pueblo. Esto más bien va a ser su definición de república, ¿no? Es decir, un gobierno que deriva todos sus poderes directa o indirectamente del pueblo y que además va a ser administrado por personas que van a conservar sus cargos por la propia voluntad del pueblo, ¿no? Esto durante un periodo que puede ser limitado o ilimitado en algunos casos, como al principio se planteó en la presidencia. Pero ahorita hablamos de la presidencia. O mientras se observe que tiene una buena conducta, ¿no? En este pueblo, en este gobierno, ¿no? Esa sería su definición de república. Y claro, dice, en este gobierno, pues las personas que lo administren tienen que estar designadas directa o indirectamente por el pueblo. Y aquí empieza a ver, en primer lugar, de la Cámara de Representantes, ¿no? Dice, la Cámara de Representantes sí va a ser elegida directamente por el pueblo, ¿no? Esta hasta la fecha sigue así, ¿no? Tal cual. Además de que se va a elegir periódicamente por periodo de 2 años. Esto también sigue vigente hasta la actualidad, ¿no? Por otro lado, dice, el Senado va a ser elegido indirectamente por el pueblo. Era lo que ya les decía hace rato, ¿no? Aquí empieza un poco a hacer esta mezcla entre cuestiones monárquicas, cuestiones aristocráticas y cuestiones democráticas, ¿no? O sea, la Cámara de Representantes, ok, que se la quede el pueblo, y que ahí hagan su desmadre y lo que quieran, ¿no? Pero la Cámara Alta
la Cámara de Senadores, no va a ser elegida directamente por el pueblo, y ahí sí va a ser, sí va a ser elegida gente experta en sus asuntos, ¿no? Por eso también, por ejemplo, es que al Senado le delegan ciertas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con las relaciones internacionales, que implican una mayor experiencia y un mayor conocimiento de los asuntos tratados en ese sentido. Y por eso dicen, bueno, los senadores sí tienen que ser elegidos incluso por un periodo de 6 años y no solamente de 2, ¿no? Y por gente que los congresos locales consideran experta en estos asuntos, ¿no? ¿Qué experiencia puede tener un representante que es elegido solamente por 2 años? Por eso la Cámara de Representantes, pues para los federalistas es el populacho, ¿no? Bueno, y además, bueno, ya dijimos esto de que el periodo de los senadores sería de 6 años y el periodo del presidente durante 4 años. Todo esto sigue vigente hasta la actualidad, ¿no? Aunque sabemos que el presidente se puede reelegir, al menos por 2 periodos, ¿no? En esta constitución original de la que estamos hablando, no había limitación de los periodos presidenciales. El presidente se podía elegir las veces que quisiera. Más bien surge como una tradición el hecho de que solamente se puedan elegir 2 periodos, ¿no? Cuando Washington es elegido presidente y dura sus 4 años, todos le dicen, oye, ¿sabes qué? Reelígete porque esto es un desmadre y si se elige otro güey, pues va a haber inestabilidad, ¿no? Entonces, Washington es reelegido y cuando Washington termina su segundo periodo, otra vez hay tipos que le dicen, oye, pues reelígete otra vez, ¿no? Pues lo has hecho muy bien, te rifas, síguele, ¿no? Y Washington dice, no, o sea, saben que ya es ser pasado de lanza, ¿no? Hasta ahí y yo me voy a mi casa a descansar, ¿no? Una cosa muy particular de los, ya estoy viejito, bye, sí, un poco así, ¿no? Sí, Washington se retira y se retira sin ninguna idea de convertirse en un dictador o convertirse en en una especie de presidente perpetuo como sí pasó en muchas repúblicas latinoamericanas, ¿no? O sea, Washington se pone límite a sí mismo porque Washington era una persona muy decente, aunque era una persona manipulada por Hamilton, pero era una persona decente. Dijo, ¿saben qué? O sea, ya, o sea, hasta aquí 2 periodos y yo me retiro, el que sigue, ¿no? Y fue elegido John Adams. John Adams sigue la tradición del propio Washington y solamente, bueno, no, de hecho John Adams nada más lo quieren durante un periodo y se va, ¿no? La caga muy bonito John Adams y se va nada más hasta un periodo. Pero, digamos, los demás presidentes que le siguen a John Adams siguen la tradición de Washington de solamente permanecer 2 periodos, máximo 2 periodos. Entonces, no, al principio no fue una ley que existiera como tal de que solamente puede estar 2 periodos, sino fue una tradición que nació con Washington, ¿no? Después, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Franklin Delano Roosevelt dura 4 periodos, pues por todo el desmadre de la guerra, es cuando los gringos sí lo hacen una ley formalmente, ¿no? De que el presidente no se puede elegir más de 2 periodos, porque les dio miedo Roosevelt, ¿no? Y dijeron, no, ahora sí ya hay que ponerlo por escrito para que no haya pedos, ¿no? Y ya de ahí surge como tal esta ley de que nada más había 2 periodos, ¿no? Para los presidentes. Bueno, otra cosa muy importante pues era la prohibición de los títulos de nobleza, ¿no? Como otra característica de la república que ellos estaban construyendo, ¿no? Y iba a decir también que el acto que instituye la propia Constitución no es un acto nacional, sino es un acto federal, en el sentido de que no es un acto que se lleve a cabo por un gobierno central que haya centralizado todo el poder,
sino que es un acto federal en el sentido de que todos los estados estuvieron de acuerdo con poner en vigencia la propia Constitución. Y en ese sentido es un acto federal. Entonces, corresponde a cada estado la ratificación de la propia Constitución, ¿no? O sea, acuérdense, esta discusión que están teniendo los federalistas aquí en este libro, la hacen para convencer a Nueva York de que diga que sí. O sea, todos estos artículos los escriben Hamilton, Madison y Jay para que el Congreso de Nueva York le diga que sí a la Constitución y la ratifique. Y ese es el propio fin y el objetivo de estos escritos, ¿no? Entonces, lo que están diciendo al Estado de Nueva York es, oigan, pues vean, o sea, no es un acto de un poder centralizado que les quiera quitar a ustedes su autonomía. Es un acto federal en el que ustedes también deben participar y en el que ustedes tienen que dar también su aprobación, ¿no? No es un acto unilateral. Y entonces va a empezar también a diferenciar, ¿no? Lo que esta división de poderes tiene de nacional y tiene de federal, ¿no? Dice, por un lado, dice, la Cámara de Representantes que va a derivar sus poderes directamente del pueblo y que en ese sentido va a estar representado proporcionalmente, dice, esto sí es un acto nacional, porque el pueblo no se va a entender como el pueblo de Virginia o el pueblo de Nueva Jersey o el pueblo de, etcétera, sino el pueblo en general de los Estados Unidos. Y por tanto, sí es un acto nacional. Es decir, la elección de los representantes de la Cámara de Representantes es un acto nacional, ¿no? Es lo que está diciendo. Pero por otro lado, como la elección de los senadores va a ser a través de los estados, es decir, los propios congresos estatales van a ser quienes designen a los senadores, aquí va a ser un acto federal. ¿Por qué? Porque ya es cada estado quien está decidiendo. No es el pueblo abstracto de los Estados Unidos, sino es cada estado en particular. El estado de Virginia, el estado de Nueva Jersey, el estado de Nueva York, Connecticut, Rhode Island, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la elección, dice, del presidente va a proceder de fuentes muy complejas, ¿no? Dice, la elección inmediata del presidente será hecha por los estados en su carácter político, ¿no? Los votos se le asignarán, forman, dice, una proporción compuesta. Y aquí es donde está lo complejo de la elección presidencial en los Estados Unidos. Porque la elección es nacional y al mismo tiempo es federal. Pero bueno, esto se los dejo de tarea y hablaremos también porque eso viene ya en los próximos artículos. Pero si ustedes ya quieren empezar a investigar un poco cómo funciona la elección presidencial de los Estados Unidos, pueden hacerlo, ¿no? ¿Por qué la elección del presidente de los Estados Unidos es al mismo tiempo federal y al mismo tiempo nacional? Bueno, entonces en este sentido, pues el gobierno republicano aparece como de carácter mixto, ¿no? Tiene tanto características federales como características nacionales, ¿no? Y entonces en este sentido, digamos, no puede entenderse que el gobierno sea únicamente nacional. Es decir, ustedes estados no tengan miedo, porque ustedes estados van a seguir teniendo sus prerrogativas como estados soberanos. Es un poco lo que les está diciendo, ¿no? Claro, aquí hay una trampa, porque con el paso de los años, el gobierno federal va a ir adquiriendo mucho más fuerza, ¿no? que el gobierno particular de cada uno de los estados. Pero bueno, eso es historia general de los Estados Unidos. Entonces, bueno, otra vez, felizmente, ¿no? Como dice Madison, felizmente, pues nuestro gobierno es un gobierno mixto, ¿no? Ya dijimos que es un gobierno mixto en el sentido de que va a establecer cuestiones democráticas, cuestiones aristocráticas y cuestiones monárquicas, pero también va a ser mixto porque va a ser por un lado federal y también va a ser nacional, ¿no? Ok, bueno, luego en el
capítulo 47, que también escribe Madison, él va a hablar del control de los poderes, ¿no? Y aquí sí ya entra el asunto del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Y aquí va, dice él, a tratar de demostrar cuál es el grado de separación máxima que exigiría o que debería exigir un gobierno republicano de separación de poderes para que, pues para que este gobierno pueda funcionar, ¿no? Para que ninguno de estos poderes pueda extralimitarse con el de los otros, ¿no? Y aquí toma una cita de Jefferson, ¿no? Que son otras sobre el estado de Virginia. Bueno, Jefferson es un genio, ¿no? Con todas las críticas que le podemos hacer a Jefferson es un cuate que le entra a la filosofía, que le entra a la política, que le entra incluso a la arquitectura. Él construyó su propia casa en Monticello, y es una casa muy bonita, todavía se puede visitar, es el Museo Thomas Jefferson, ¿no? Entonces, si se quiere meter, haciendo otro paréntesis, si se quiere meter más con la historia de Jefferson, les recomiendo este librito que se llama Thomas Jefferson, Revolucionario y Filósofo, de John S. Pancake, Pastelito. Entonces, si se lo quieren leer, pues échenselo, ¿no? Está muy bueno, y aparte son escritos originales de Jefferson, y vean aquí algunas de las cuestiones que él discute, incluso hasta discute sobre arqueología, sobre antropología. O sea, Jefferson le entra a todo, hasta matemáticas, física. O sea, Jefferson es un hombre ilustrado, como tal, ¿no? Bueno, fin del paréntesis. Ok. ¿Qué es lo que él retoma de Jefferson? Cita a Jefferson y dice, todos los poderes del gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial convergen en el cuerpo legislativo. La concentración de ellos en las mismas manos constituye precisamente la definición del gobierno despótico. No atenúa la cosa el que esos poderes sean ejercidos por muchas manos y no por una sola. 173 déspotas serían sin duda tan opresores como uno solo. Y dice, tampoco nos vale el que los hayamos elegido nosotros mismos. Dice, un despotismo electivo no es el gobierno por el que luchamos, sino uno que no solamente se funde en principios libres, sino que sus poderes estuvieran divididos y equilibrados de tal modo entre distintos cuerpos de magistrados, que ninguno pasara sus límites legales sin ser contenido y reprimido eficazmente por los otros. A lo que está diciendo aquí Jefferson, y que retoma Madison, es, ¿de qué va esta división de poderes? O sea, ¿por qué la estamos poniendo? Porque aunque nosotros elijamos a nuestras autoridades, si nosotros no le ponemos límite a esas autoridades a partir de esta división de poderes, lo que estamos haciendo es elegir a unos déspotas que van a estar sobre nosotros. Por más que sea a través de las elecciones, dice 173 pueden ser igual de déspotas que uno solo. ¿Cuántos miembros son en la Cámara de Diputados de nosotros? Recuérdenme. 500, ¿no? 500 déspotas pueden ser igual que uno solo. Esa es la idea de Jefferson, ¿no? O sea, cuando le cedes todo el poder a ya sea una cámara legislativa o un poder ejecutivo o un poder judicial, si no le pones límites, va a ser igual de despótico que un gobierno tiránico de una sola persona, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, dice Madison, es que estamos proponiendo la división de poderes, ¿no? Para que entre ellos mismos se pongan límites y para que no sean unos déspotas elegidos por nosotros, ¿no? Bueno, eso es en resumidas cuentas lo que dice este artículo.
si pasamos al artículo 62, aquí ya es donde un poco empieza a hablar de la Cámara de Representantes, ¿no? Dice, lo que vamos a tratar de hacer es analizar cada una de las partes del gobierno y vamos a iniciar por la Cámara de Representantes, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de los elegidos y de los electores? Y va a decir aquí algunas de las características de los propios elegibles, ¿no? Va a decir que un representante de los Estados Unidos debe tener al menos 25 años de edad, cosa que sigue vigente hasta la fecha. Contar con 7 años siendo ciudadano, cosa que sigue vigente hasta la fecha. Aparte, tomemos en cuenta que, como decía la lectura que les pasé, muchos de los que participaron en la convención y en la discusión de la Constitución eran extranjeros. No habían nacido en los Estados Unidos. Eran inmigrantes. Habían tenido participación política en Inglaterra, ¿no? Mencionaba. Exactamente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vemos otra vez el carácter fundamentalmente inmigrante de este país, ¿no? O sea, se funda por inmigrantes y sigue siendo principalmente un país de inmigrantes, ¿no? Bueno, entonces por eso esta cláusula, ¿no? De que tenías que ser al menos tener 7 años de ser ciudadano del país, ¿no? En la época de la elección. Y además tenías que habitar el estado del que tú querías representar, ¿no? O en el que tú querías ser representante. Y bueno, esas eran las características, y son todavía las características que hasta la fecha rigen en los Estados Unidos, ¿no? Además, por otro lado, pues una de las características de la Cámara de Representantes es que pues es que tiene que ser elegida a través de elecciones frecuentes, ¿no? Cada 2 años, que era lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque así hacían depender a estos representantes del propio pueblo que los elegía, ¿no? Porque si, por ejemplo, duraban más tiempo, 6 años como los senadores, aunque los senadores, acuérdense que no dependen del pueblo, esa es la diferencia, ¿no? Si nosotros los hacemos que duren más tiempo, pues entonces les va a valer madres el pueblo. Porque van a decir, bueno, pues yo duro aquí 6 años y me olvido 6 años del pueblo y ya, ¿no? No, vamos a hacerlos durar nada más 2 años para que cada 2 años tengan que ser ratificados por el mismo pueblo. Y entonces tengan que hacer bien las cosas en esos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, va a decir, vamos a describir 3 circunstancias que van a fortalecer esta conclusión a la que estamos llegando, ¿no? Y dice, cuanto más grande sea el poder, menor debe ser su duración. Es decir, como la Cámara de Representantes va a tener mucho poder, no podemos darle tanta duración, nada más 2 años, ¿no? Por otro lado, va a decir que, dice, la legislatura federal se verá no solo reprimida por su dependencia respecto al pueblo, sino que además va a estar vigilada y controlada por las varias legislaturas colaterales, es decir, por las legislaturas estatales. Va a ser otra forma como de contención de este poder legislativo, ¿no? Y en tercer lugar, va a decir que no hay comparación posible entre los medios de que dispondrán los sectores más permanentes del gobierno federal para reducir a la Cámara de Representantes. Es decir, las otras ramas del gobierno federal, que son el Ejecutivo y que son la Cámara Alta, sí, la Cámara de Senadores, van a tener un poder mucho más preponderante que el de los representantes y en ese sentido van a funcionar también como un límite a la propia acción de la Cámara de Representantes, ¿no? O sea, si se dan cuenta un poco, la Cámara de Representantes termina muy delegada o muy poco hasta marginada en ciertas cuestiones, ¿no? Y es precisamente porque ellos dicen, o sea, la Cámara de Representantes es la Cámara del pueblo, y pues el pueblo no nos agrada mucho. Vamos a dar una Cámara, pero que esté limitada, que esté muy limitada, ¿no? Bueno, eso en general en este artículo.
En el artículo 53 se va a referir un poco a la cuestión de las elecciones bienales, como retomando lo anterior, ¿no? Y va a decir que un legislador competente que no dice que no una la rectitud y la intención y un sano juicio de cierto conocimiento de los objetos sobre los cuales ha de legislar, pues no merece estar en este lugar, ¿no? O sea, sino que mediante la experiencia del cargo en el que está, el periodo de servicio, tiene que guardar, digamos, cierta relación con este periodo en el que es elegido, ¿no? Y por eso, pues, la Cámara de Representantes, pues, no es este lugar en el que tienen que estar los expertos, ¿no? Y por eso dice, por ejemplo, los asuntos extranjeros no deben ser tratados por la Cámara de Representantes, ¿no? Dice, aunque la Cámara de Representantes no ha de participar de modo inmediato en estas negociaciones y en estos arreglos con el extranjero, dice, aún así, por la inevitable relación entre los distintos sectores de la cosa pública, o sea, porque el Estado es enorme y porque todo se relaciona con todo en este tipo de decisiones, pues va a ser inevitable que en algún punto tengan que ver con este tipo de decisiones, ¿no? Pero siempre va a tener que ser una cuestión cooperativa con la otra cámara. Es decir, la cuestión de los asuntos extranjeros, a lo mejor si en algún punto va a tener que la Cámara de Representantes tomar ciertas decisiones, pero no va a ser la única que tome esas decisiones, sino que va a tener que cooperar con la Cámara de Senadores para al final tomar la decisión final. Y ese es otro coto de poder para la Cámara de Representantes. Otra forma de limitar la Cámara de Representantes, ¿no? Y bueno, creo que esto es en general lo que podríamos decir de este artículo y de los artículos que tocaban para hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta final o reflexión final, chisme final o algo así. Bueno, hasta aquí le dejamos entonces por hoy y y continuamos con los artículos que siguen la próxima semana, ¿vale? Pues cuídense mucho y nos vemos. Entonces, ¿qué artículos faltan? No me acuerdo, déjame revisarlo. El programa. Vienen en el programa, sí. Ah, ok, perfecto, gracias. No, ¿de qué? Como 7, creo. Sí, ya no son tantos. Nos leemos la próxima semana. ¿No se quieren ir hoy? Ok. Pues es que nos ha despedido como siempre. ¿Dónde? No ha dicho las palabras. Nos ha despedido como siempre. Es la forma de corrernos, profe. No. ¿Cómo me despido siempre? ¿Cómo me despido siempre? Díganme. Sigue grabando, profe, hay Pues evidencia. siempre dice, nos vemos la siguiente.